Derecho Penal 2. Nos corresponde, jóvenes, entonces seguir con el estudio del párrafo 10 del título quinto del Código Penal, que son los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Este párrafo 10, ¿a qué se refiere? En nuestro código se refiere a los delitos de resistencia y desobediencia. A los delitos de resistencia y desobediencia. Quisiera retomar haciéndoles un alcance en el sentido de que el último de los delitos que habíamos estudiado era el párrafo 9 bis, cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Y yo ahí le había contado cómo se llama que la corrupción había venido aumentando en los últimos años y en consecuencia se habían tenido que ir creando nuevos tipos delictivos. Y esto del cohecho a funcionarios públicos extranjeros les contaba a propósito de un diplomático chileno en la embajada de China que había estado vendiendo visas, no una visa, muchas, y por eso que se ha tenido que venir legislando en esta materia. Esta norma del cohecho a funcionarios públicos extranjeros es reciente en los términos del código. Imagínense que del 20 de noviembre del 2018 que hay una última modificación. Sí, ni ayer podríamos decir en términos del código, casi hace un ratito, ¿no? Y en el 251 ter se señala qué es lo que es funcionario público extranjero. Así que ahí tenemos la disposición y en realidad para establecer este concepto de funcionario público extranjero se consideran casi todo tipo de funciones que pueda realizar un funcionario público en el extranjero. Porque dice el 251 ter se la considera a toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial, es decir, de los tres poderes del Estado, en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, ¿sí?, las dos posibilidades que existen, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. Sí, incluso, ¿no es cierto?, se considera a personas que ejerzan una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que invierte la referida calidad de funcionario público extranjero cualquier funcionario agente de una organización pública internacional. Evidentemente que todo va a tener que tener alguna relación con Chile, ¿no es cierto? Bien, lo que les quería comentar en realidad, porque esto ya lo habíamos hecho, lo habíamos comentado, era que hay un párrafo nuevo, que es el párrafo 9 ter, que habla de las normas comunes a los párrafos anteriores. Y eso es solamente lo que les quería nombrar, en el sentido de que están los artículos 251 quater, 251 quinquis y 251 sexis, que se refieren el primero, el 251 quater, a una condena adicional que existe para estos funcionarios públicos señalados en todos estos párrafos relacionados con el cohecho. La pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal en cualquiera de sus grados para ejercer cargo, empleo, oficio o profesión en empresas que contraten con órganos de empresa del Estado o con empresas o asociaciones en que el Estado tenga una participación mayoritaria, o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. Es decir, lo que no quiere el legislador penal es que estas personas que han incurrido en estos delitos de cohecho
puedan trabajar en el futuro para el Estado, es decir, seguir ejerciendo una función pública, bajo subordinación y dependencia del Estado de Chile. Es la misma idea, ¿no es cierto?, que tiene el legislador penal respecto de esa sanción adicional que tienen todos aquellos que han sido condenados por algún tipo de delitos relacionados con esta parafilia que se denomina la pedofilia. Sobre todo, ¿no es cierto?, porque se trata de delitos que atentan en contra de la libertad sexual y la indemnidad sexual de los menores. Entonces el legislador lo que quiere es, en el caso de la pedofilia, ¿no es cierto?, que es un tipo de parafilia, lo que quiere es evitar, dentro de lo posible, que estas personas que han cometido delitos sexuales contra los menores, estos pedófilos, puedan trabajar en el futuro con niños otra vez. Bueno, acá hay una situación parecida respecto de otro tipo de bienes jurídicos, pero lo que el legislador penal pretende es también evitar, en este caso del cohecho, ¿no es cierto?, que se trata de delitos que atentan en contra del decoro, de la dignidad, ¿no es cierto?, del prestigio de la administración pública, ¿no es cierto? Gente que se está en el fondo vendiendo el cargo, ¿no? Se está lucrando con el cargo, en circunstancias de que por ejercer esa labor el Estado de Chile les está pagando un sueldo. Entonces acá también hay una pena adicional, es decir, separar a esta persona que ya atentó en contra de ese decoro, etcétera, de la administración pública, para que no trabaje en el futuro. Ahora, el problema que existen en los países de nosotros es el control posterior, ¿no es cierto? Cómo se evita efectivamente, en el caso de los pedófilos, que no tengan contacto con los menores, y en el caso de los que han cohechado o han recibido el cohecho, que no trabajen en la administración pública. ¿Cómo se evita? Porque se ha visto en reiteradas ocasiones que ¿cómo se llama?, estos controles fallan. Lo que hace pensar a veces hasta que las autoridades saben que va a fallar el sistema, y sin embargo a nadie le importa. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, casos de personas que han sido castigadas por los crímenes más graves que contempla el ordenamiento penal, asesinato, es decir, homicidio calificado, como el caso de ese sujeto que mató a su mujer y al niñito de ella y los metió a los dos en un tambor, y fue condenado, ¿cómo se llama?, simplemente a una pena de 25 años, y ni siquiera alcanzó a cumplir la mitad de la condena, y lo indultaron y salió en libertad, y ahora mató a una niñita de nuevo. Es decir, algo falla, ¿no es cierto?, porque ya se trata de un proceso justo, que tiene la persona quien lo defienda, porque el Estado le coloca un defensor calificado, etcétera. Y cuando se logra llegar a una sentencia, después las sentencias condenatorias no se cumplen tal como cuando se dictan. Entonces ahí es donde fallan los sistemas telemáticos o telemétricos, cualquiera que sea la palabra, esos que se le colocan en el tobillo a los delincuentes, en el fondo no sirven para nada. Entonces ese es el problema, o sea, siempre estamos haciendo agua por alguna parte. Ayer o anteayer vi en la televisión, a propósito de que el tráfico de droga, el tráfico ilícito de droga en Chile ya está desbandado ya. Y entonces me encontré con que, en el reportaje, con que uno de los tipos que ¿cómo se llama?, que había sido condenado en más de una oportunidad
y estaba preso, estando preso, obtuvo una salida cada cierto tiempo. Y cuando le tocaba el día y la salida, etcétera, porque son 24 horas, las dedicaba a, ¿cómo se llama?, a juntar, ¿no es cierto?, droga. Y era uno de los mayores capos de la droga en Chile, porque a su vez tenía un contacto con un concejal de aquí cerca, en el norte de Camiña, ¿no es cierto?, que era el que tenía los contactos en Bolivia, porque ustedes saben que aquí es muy fácil transportar droga, pues si los indígenas bolivianos están cruzando a pie la frontera hace, no sé si milenios, pero por lo menos decenios y siglos. Y ellos transportan la droga a través del desierto en la noche. Hace años atrás me acuerdo que se hablaba de unas avionetas que tenían unos sistemas especiales, ¿cómo se llama?, para detectar a todos los que transitan de noche por el desierto, en esos lugares, cerca de la cordillera. No sé qué pasó con las avionetas, no sé si están trabajando, si chocaron, si se cayeron, no tengo idea. El asunto es que el tráfico de drogas desde Bolivia hacia Chile sigue campante. Y entonces, esta persona, estamos hablando de que los controles después que condenaba a una persona, no funcionan. Había obtenido un beneficio. ¿Para qué? Para seguir en el tráfico ilícito de drogas. Entonces, no se saca nada con escribir, con mejorar la ley, etcétera, si en la práctica no se toman las medidas adecuadas. Bien, aquí el legislador las toma. Aquí hay una pena adicional. No quiere el legislador penal que siga trabajando, ¿no es cierto?, en la administración pública, en cualquiera de los niveles de los tres poderes del Estado. No quiere. Pero en la práctica, ¿cómo se controla eso? Bien, otra disposición, el 2551 quinquis, dice: en el caso de los delitos previstos en los artículos tanto, que son los delitos de cohecho, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas según corresponda respecto de todos sus responsables en los siguientes casos. O sea, el legislador dice: mire, aquí no vamos a aplicar los grados mínimos, vamos a partir del grado medio hacia arriba, tratándose de la mayoría de los delitos de cohecho, 241, 248, 248I, 249. ¿Cuándo? Primero, cuando hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular de exclusiva confianza de estos, de los elegidos en elección popular, de exclusiva confianza de los elegidos en elección popular, de alta dirección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del Ministerio Público, por cualquiera que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerce jurisdicción, por los comandantes y jefes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, o por el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, cuando los cometa alguna de esas personas. No hay grado mínimo ni el mínimo, se parte del medio hacia arriba. Bien. Y segundo, cuando haya sido cometido por un empleado público, de nuevo, por un empleado público, con ocasión de su intervención en cualquiera de los siguientes procesos. Y aquí viene, ¿no es cierto?, una enumeración de procesos. A. La designación de una persona en un cargo o función pública. En el proceso de designación de una persona en un cargo o función pública. B. En un procedimiento o proceso de adquisición, contratación o concesión que supere las 1000 unidades tributarias, etc. C. En el proceso de otorgamiento de permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas por parte de personas naturales de cierta cuantía. D. La fiscalización de actividades económicas desarrolladas por personas naturales cuyos ingresos anuales sean superiores a 2.400 unidades tributarias. ¿Sí? No quiere el legislador aplicarle el mínimo a los delitos en que participe un empleado público en alguno de estos procesos, sea de designación de personas de alta jerarquía o de procesos en los que
se realicen transacciones en las que participe el Estado, ¿no es cierto? Y que tengan también una cierta cuantía. No quiere el legislador. Hacemos hincapié en que, ¿no es cierto?, puede ocurrir lo mismo que venimos comentando, y que los controles después no se cumplan. Y después el legislador establece, como siempre, ¿no es cierto?, una excusa legal absolutoria, por si acaso, para beneficiar siempre al imputado, en este caso al condenado. En el 251 sexis dice: no será constitutivo de los delitos contemplados en los artículos tanto y tanto de cohecho aceptar, dar o ofrecer donativos oficiales o protocolares a aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Es decir, no se va a considerar, ¿no es cierto?, delitos de cohecho esos donativos que se hacen entre presidentes o entre un presidente con un rey o con un príncipe, etcétera, que utiliza la costumbre. Siempre se hacen estos regalitos. Bien, el problema es que a veces los regalitos cuestan re caro. Ese es el problema. Entonces, claro, porque a través de un donativo, ¿no es cierto?, se puede cometer un acto ilícito, porque siempre, ¿no es cierto?, ese es el problema de que el ser humano tiene tendencia a la riqueza. Entonces ahí está el problema. Excusa legal absolutoria. Entonces, cuando hay ese tipo de donativos que se utilizan por la costumbre y la cortesía, o decir, por la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación, no se consideran cohecho. Y lo dispuesto en el inciso anterior, o sea, esa misma excusa legal tampoco se aplicará cuando se ofreciere, prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. Bueno, es bien general esta disposición que dice relación ahora con el funcionario público extranjero. En el caso del 251 bis, cuando se trata de un acto en el que participa un funcionario público extranjero, en realidad no otorga muchas luces la redacción de este artículo, porque dice que no será constitutivo del delito de cohecho el caso de la actuación en un delito que comete el funcionario público extranjero, cuando se ofreciere, prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. No me queda muy claro cuál es el sentido de esta eximente. No me queda muy claro. Bien, quería comentarles lo que decían esas tres disposiciones comunes a los párrafos anteriores para que, como siempre, ¿no es cierto?, nos refiriéramos a todos los artículos que constituyen el libro segundo del Código. Bien, seguimos avanzando entonces. Como dije al comienzo, el párrafo 10, delitos de resistencia y desobediencia. Estos ilícitos se dice que son más bien de carácter administrativo. De hecho, se han eliminado de hecho se han eliminado algunos de estos delitos. Me atoré con agua, a lo mejor tengo que tomar otra cosa para no atorarme. Bien, como decía, son delitos más bien de carácter administrativo. Este delito de resistencia y desobediencia tiene este párrafo un solo artículo, que es el 252. ¿Qué dice? Dice: el empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio será penado con inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. Segunda situación viene ahora en el inciso segundo.
En la misma pena incurrirá cuando, habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores, las desobedeciere después que estos hubieran desaprobado la suspensión. Entonces nos encontramos, como vamos a ver, con dos situaciones que están relacionadas entre sí. En uno y otro caso, si el empleado no fuera retribuido, la pena será reclusión menor en cualquiera de su grado o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Bien. Como les decía, en este artículo se consideran dos situaciones. La negativa abierta del empleado público a obedecer órdenes de sus superiores en asuntos del servicio. En asuntos del servicio. Es interesante tener en cuenta la redacción de la ley, porque el legislador habla de que el empleado público se niega abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio. Lo dice bien clarito. No le quiere obedecer al superior jerárquico, el empleado público, en asuntos del servicio, a su superior jerárquico. ¿Por qué en asuntos del servicio? Porque con esta expresión no se permite hacer uso de este artículo para sancionar al empleado público, permiso, para sancionar al empleado público que pretende recurrir a esta norma para fundamentar excesos de autoridad. Es decir, tiene que tratarse de asuntos del servicio, la negativa para que sea sancionada, porque si no el superior jerárquico podría, si no tuviera esa redacción de que se negare abiertamente a obedecer la orden del superior, si no tuviera esta expresión en asuntos del servicio, podría el superior jerárquico ampararse en esta norma, como digo, para cometer exceso en contra del inferior jerárquico. Pueden ser muchos los excesos en los que puede incurrir. Y la segunda situación es que cuando el empleado inferior jerárquico, ¿no es cierto?, se negó a obedecer las órdenes de su superior jerárquico, significa que suspendió la orden que se le dio, ¿no es cierto? Ya. Entonces la segunda situación es que en esa situación, cuando habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que estuvieran desaprobado la suspensión. O sea, la segunda situación guarda relación con la primera y es un paso más dentro de esta desobediencia del funcionario en asuntos del servicio, porque ya se negó a obedecer las órdenes de su superior jerárquico. Ya se negó. Entonces, el superior jerárquico consultó, etcétera, ¿no es cierto?, para ver si el inferior jerárquico podía negarse justificadamente, ¿no es cierto? Bien. Y se le informó al superior jerárquico de que debía hacer que el funcionario inferior cumpliera la orden. Y este funcionario inferior insiste en lo mismo. Por eso que la ley lo sanciona cuando, habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores, las desobedeciere después que hubieran desaprobado la suspensión. O sea, le llamaron la atención, le dijeron: oiga, inferior jerárquico, cumpla con las órdenes del superior que le dio. Y entonces realice lo que se le está pidiendo. Y este funcionario desobediente en cuestiones del servicio, en asuntos del servicio, sigue adelante, ¿no es cierto?, con su actitud y no le hace caso al superior jerárquico. Acto de desobediencia, para algunos, como dije, se trata de ilícitos
más bien de carácter administrativo. Es decir, aquí se trata sancionar al funcionario que no cumple con las órdenes del superior en asuntos del servicio, lo que se traduce en que el superior jerárquico no puede ampararse en esta norma, como dije, para cometer excesos en contra del funcionario público inferior, ni para ordenarle que realice actos ilegales, ni menos todavía que sean constitutivas de delito. Eso es lo que podríamos decir en relación con ¿cómo se llama?, delito que aparece en el párrafo 10º, artículo 252. Delito de resistencia y desobediencia. El párrafo siguiente, el párrafo 11, denegación de auxilio y abandono de destino. Acá nos encontramos con los artículos 253, 254 y 254. ¿Qué nos dice el Código Penal en el artículo 253? Dice: el empleado público del orden civil o militar, que requerido por la autoridad competente no prestare en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión del empleo de su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Seguimos, ¿no es cierto?, con estos ilícitos que son más bien de carácter administrativo. Y el inciso segundo agrega: si de su omisión resultare grave daño a la causa pública o a un tercero, las penas serán inhabilitación especial perpetua para el cargo de oficio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Vemos que las penas son, ¿no es cierto?, penas de falta prácticamente. Suspensión del empleo y multa. Y si causa grave daño a la causa pública o a un tercero, inhabilitación especial absoluta para el cargo u oficio y multa. Bien. Entonces, ¿de qué se trata acá? De que la administración pública funcione bien. Si eso es lo que pretenden estos grupos de delitos, ¿no es cierto?, en relación con la administración pública, que funcione. Y no solamente que funcione. Nosotros vemos actualmente que la ciudadanía en general está cuestionando a ciertos servicios públicos, básicamente a la policía, porque si ustedes, por ejemplo, y no es que yo tenga algo personal en contra de estas instituciones, al contrario, pero si por ejemplo analizaran la mayoría de las obligaciones que tienen que cumplir las policías en relación con sus tareas ordinarias, desafortunadamente nos vamos a encontrar con que o no las cumplen o las cumplen muy mal. O no las cumplen o las cumplen muy mal. Nos hemos quedado con policías que servían para los años 50 del siglo pasado, en donde el vivir era absolutamente distinto, la delincuencia era totalmente distinta. Y entonces resulta con que nos encontramos, por ejemplo, en materia de tránsito. Esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos de pasada, ¿no es cierto?, las infracciones del tránsito. Vamos a hablar sobre ella a propósito del tratamiento del cuasi delito de homicidio y lesiones,
en accidente de tránsito, artículos 490 y 492 básicamente, y el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad en todas sus gamas, ¿no? Manejo en estado de ebriedad simple, es decir, el simple manejo en estado de ebriedad causando lesiones leves y daños, manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves, y manejo en estado de ebriedad causando muerte. E incluso con el agregado que hay ahora de la ley Emilia, ¿no es cierto?, que se aumenta la pena, ya se empezaron a hacer interpretaciones por los tribunales distintas a las que quiso el legislador penal para aplicar una sanción ejemplar a los que no prestaban auxilio al que le habían causado el daño con el manejo en estado de ebriedad. Bien. Si nosotros analizamos la cantidad de obligaciones que tiene Carabinero en este caso, estoy hablando de la ley de tránsito, nos vemos con que si solo de la ley de tránsito, si Carabineros fiscaliza el 5% de las infracciones que se cometen a la ley del tránsito, yo creo que es mucho. Hay una serie de infracciones que se sancionan a los conductores de todo tipo de vehículos y a los peatones. ¿Cuántas se sancionan de esas? ¿Cuántas? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, aquí vamos a hablar de los automovilistas, bueno, que a la final eso es lo único que se sanciona, pero respecto siempre de lo mismo, cuando Carabineros sale a hacer ese control de velocidad, que se pare en una esquina o en un lugar determinado, en la costanera canarica, ¿no es cierto?, en las dos costaneras, y ahí, lo paran, le toman la velocidad, ese es el control de velocidad. Pero, ¿han visto ustedes alguna vez que sancionen a alguien que es sorprendido o que lo persigan, que va whatsappeando mientras va manejando, o que va hablando nomás por teléfono mientras va manejando, o que va esquivando, ¿no es cierto?, los diferentes carriles, se va cambiando de carril, o cuando dobla donde no debe doblar, o cuando entra contra el tránsito en una calle, etcétera? Yo por lo menos no he tenido la suerte de ver esas cosas. Así que el problema es ese. El problema es que con este artículo 253 también se pretende que la administración pública funcione y que funcione bien. ¿En cuántas películas de los países serios uno ve que cuando hay un problema en la policía, del tipo que sea, problemas de corrupción, de no trabajo o de mal trabajo, etcétera, junto con salir los funcionarios involucrados, sale también el número 1 de la institución, y a veces sale el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 8. Aquí no. Aquí pasa cualquier cosa y no pasa nada. Entonces, evidentemente que por eso que la ciudadanía reclama. Y ahora todo el mundo está pidiendo cambios en la policía. Desafortunadamente también los que tienen voz en la televisión, en los diarios, para pedir los cambios, los piden solamente en el aspecto que a ellos les interesa. No respecto del mal funcionamiento de la policía en general, para que se mejore de manera integral. Yo quiero que cambie porque, para que funcione en este aspecto bien. El resto no me interesa. Entonces con eso, ¿no es cierto?, se avala un mal funcionamiento. Eso es la verdad de las cosas. Entonces, aquí, los empleados públicos del orden civil o militar, civil o militar, es decir, está hablando de los civiles, empleados públicos,
civiles o militares. No se está refiriendo al ejército, se está refiriendo a los militares en general, es decir, a los que usan uniforme, que hayan sido requeridos por la autoridad competente no prestaren en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público. No prestaren la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público. Es obligación, no es una paleteada, ¿no? Porque aquí hay muchos funcionarios públicos que creen que van al trabajo a hacerle una paleteada al resto de la ciudadanía. Es como nosotros somos funcionarios públicos y nosotros tenemos una serie de obligaciones y tenemos que cumplir con esas obligaciones. No vamos a hacer una paleteada porque nos están pagando un sueldo. No le vamos a hacer una paleteada a los alumnos, tenemos la obligación de enseñar lo mejor posible, de corregir pruebas, de corregir memorias, de ir a exámenes de grado, etcétera, con pandemia o sin pandemia. No es paleteada, es obligación. Pero hay gente que tiene tan distorsionado ya el cerebro que cree que es paleteada esto, el servicio público, y no es así. Entonces se sanciona al empleado público del orden civil o militar que requerido por la autoridad competente no prestar en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público. Es decir, aquí se sanciona al empleado público que no preste en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación, estando obligado por el ejercicio de su cargo. Ahora, por ejemplo, para la pandemia, está obligado el ejército a salir a la calle cuando hay toque de queda. Bueno, ahí es explícito porque hay leyes, etcétera. Pero está obligado. Entonces no es una paleteada, está obligado. Cuando los buques de la Armada, ¿no es cierto?, tienen que llevar suministro a tal parte, qué sé yo, es una obligación que tienen por el ejercicio de su cargo. Llevarle a la isla de Pascua, a Chiloé, al archipiélago Juan Fernández, etcétera. No es paleteada, eso es lo que quiero que lo tengamos todos claro. Es obligación. Y como dije, y como lo señala el inciso segundo, sí, de la omisión, es decir, de no prestar este auxilio en el ejercicio de su ministerio para la administración de justicia o otro servicio público, si causa grave daño, se aumenta la sanción. ¿Qué es leve la sanción? Es leve, más bien una sanción de tipo administrativo, pero se aumenta. Ahora, aquí la ley dice: el empleado público del orden civil o militar que es requerido por autoridad competente. ¿Quién es autoridad competente? Va a depender, dentro de la esfera de sus atribuciones y revestida, ¿no es cierto?, de las formalidades legales en cada uno de los casos de que se trate, en cada situación de que se trate. El empleado público del orden civil o militar que es requerido por autoridad competente. Vamos a ver de quién se trata. No solamente tiene que ser el intendente o el gobernador, realmente puede ser un seremi o un delegado del seremi. En el caso, por ejemplo, de las fiscalizaciones que se realizan por la Seremía de Transporte al Tránsito, de todos estos camiones, etcétera, que en tiempo normal llegaban a Chile. Ahí requerían, ¿cómo se llama?, el auxilio, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio de sus atribuciones. ¿De quién? De Carabineros, que es el que está encargado para controlar el tránsito. Pero ahí, ¿quién lo requería? La autoridad del Ministerio de Transporte. Tal como ahora, en tiempos de pandemia, lo requiere la autoridad sanitaria. Es decir, va a depender quién es la autoridad
dependiendo de la situación concreta de que se trate. No, lo que se quiere decir es que no es el número uno de la institución pública de que se trate. Va a depender. El segundo delito es el del 254. Si el primero se llamaba denegación de auxilio, este segundo delito se llama abandono de destino. ¿Qué dice este artículo 254? Dice: el empleado que, sin renunciar a su destino, lo abandonare, sufrirá la pena de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua, inhabilitación especial temporal para el cargo de oficio en su grado medio y multa. Suspensión, e inhabilitación para el cargo de oficio y multa. Y el inciso segundo dice: si renunciado al destino y antes de transcurrir un plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado por el superior respectivo, lo abandonare con daño en la causa pública, las penas serán multa sea tanto y tanto e inhabilitación especial temporal para el cargo de oficio en su grado medio. Claro. Es decir, está incurriendo, ¿no es cierto?, en falta a los deberes del funcionario público, porque está abandonando el cargo sin renunciar. Y la segunda situación es que, habiendo renunciado, pero antes de transcurrir el plazo para ser reemplazado, lo abandona igual, con daño a la causa pública. Ahí se aumenta la pena. Eso aumenta la pena. Luego, en el inciso tercero se señala: las penas establecidas en los dos incisos anteriores se aplicarán respectivamente al que abandonare un cargo concejil sin alegar excusa legítima, y al que, después de haber alegado tal excusa, pero antes de transcurrir un plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado, hace el abandono ocasionando daño a la causa pública. Bien, acá nos encontramos con que esta situación del cargo concejil que se abandona, ocurrió en Arica. Hace años atrás ya, no sé, usted, esto fue poco tiempo, no sé, sería por ahí, poquito antes del 2000, no sé, por ahí, un poquito antes del 2000 o un poquito después del 2000, no me acuerdo bien. Antes de la modificación, para las elecciones de alcaldes y concejales, resultaba elegido alcalde el que había obtenido la más alta votación como concejal. Esta era la tradición histórica que había aquí en Chile. Antes, ¿no es cierto?, no se llamaban concejales, se llamaban regidores. Entonces, era la tradición histórica. Se inscribían, ¿no es cierto?, para la elección de alcalde, y el que obtenía la más alta votación, ese resultaba alcalde. Los demás, en su momento, eran regidores, y después fueron llamados concejales antes, y concejiles. Bien, ¿qué es lo que pasó? Como les digo, hace años atrás, no me acuerdo bien exactamente cuándo, un poquito antes del 2000 o poquito después del 2000, que lo que sí me acuerdo del partido político, que no lo voy a decir, de una persona que, como no salió elegido alcalde, creía que iba fijo para ser alcalde, como no salió elegido alcalde, no le gustó y abandonó el cargo concejil. Las penas establecidas en los dos incisos anteriores se aplicarán respectivamente a los que abandonaren un cargo concejil sin alegar excusa legítima, y al que, después de haber alegado tal excusa legítima, pero antes de transcurrir un plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado,
hace el abandono ocasionando daño a la causa pública. Abandonó el cargo concejil porque no salió elegido alcalde. Este concejal. Y ¿cómo se llama? Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo supo que lo había abandonado por eso. Él lo que quería era ser alcalde, no le interesaba ser concejal. Bueno, después para la platea y para la galería, ¿no es cierto? No sé, pues dijo que le dolía el codo, una cosa así. Y no podía ejercer de concejal. Y como suele ocurrir respecto de los políticos, no tuvo sanción. Porque además las penas son bastante bajas. Se trata de ilícitos más bien de carácter administrativo. Estamos hablando de multas, de inhabilitaciones, etc. ¿Sí? La verdad que no sé si sirve para algo este tipo de ilícitos. Este tipo de ilícitos. Bien, entonces, en el artículo 254 se consideran cuatro situaciones. Primero, la del empleado público que sin renunciar abandona el cargo. Segundo, el empleado público que renuncia y antes de transcurrir un plazo prudencial para ser reemplazado, lo abandona igual. Tercero, el caso que acabamos de comentar recién, del empleado concejal, que abandona el cargo sin alegar causa legítima, o cuando alegando causa legítima lo abandona antes de que pueda ser reemplazado, causando grave daño a la causa pública. Y bueno, y esta sería la cuarta situación. La tercera sería cuando abandona el cargo concejil sin alegar excusa legítima, y la cuarta cuando abandona el cargo, alega excusa legítima, pero no deja transcurrir un plazo para que sea sustituido, causando grave daño a la causa pública. Esas cuatro situaciones, ¿no es cierto?, plantea este artículo 254. Así que ahí tenemos estudiado, ¿no es cierto?, estos dos párrafos, que son el párrafo 10 y el párrafo 11, relacionado con estos ilícitos, como digo, que son considerados más bien de carácter administrativo. Luego vamos a ver una serie de delitos que se denominan en el párrafo 12 abusos contra particulares. Abusos contra particulares. Y aquí nos vamos a encontrar con una serie de artículos entre el 255 y el 259 que tratan una serie de situaciones que constituyen estos casos de abusos contra particulares, que constituyen situaciones que pueden constituir normalmente concurso material de delitos. Normalmente concurso material de delitos. O también podrían constituir concurso ideal de delitos. Bien. Empecemos a analizarlos. El 255, ¿qué dice? El empleado público que, desempeñando un acto de servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. O sea, cuando el delito, pero la situación amerita un delito de mayor gravedad, se aplica la pena del delito de mayor gravedad. Solamente esa pena. Siempre, ¿no es cierto?, la legislación chilena rebajando la pena. Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiera en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodio o control del empleado público, la pena se aumentará en un grado. No se considerarán como vejaciones injustas las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales
o que sean inherentes o incidentales a estas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad. Claro, ¿no es cierto? No se considerarán vejaciones injustas las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales. Claro, si a uno lo detienen, ¿no es cierto?, lícitamente, la detención le va a provocar molestias, pues de partida va a tener que ir a dormir a un lugar que no es su cama, en su casa. Es una molestia. Y si no hay comodidades en el lugar, ¿no es cierto?, si no hay una celda única, o sea, si no hay celda para una persona y tiene que compartirla, también es una incomodidad, porque va a tener que dormir cerca de un extraño. No en la misma cama, pero en la misma habitación a lo mejor. Es decir, esos casos no constituyen vejación injusta. Tampoco los derivados de un acto legítimo de autoridad. Claro, ustedes han visto, por ejemplo, cuando en los reportajes estos que se hacen, han visto cuando se hace un allanamiento en un lugar de acopio de sustancias ilícitas, psicotrópicas o estupefacientes. Llega carabinero, ¿no es cierto?, carabinero, y le pegan con un fierro que hay a la puerta, la echan abajo, entran los carabineros ahí que parecen, ¿no es cierto?, tortugas ninjas, ya con el pecho cubierto, las rodillas, los hombros, la cabeza, las orejas, y con un escudo de acero, qué sé yo, y zapatos de acero, qué sé yo. Y entran a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, claro, van con orden de autoridad competente, se la consiguieron la orden porque lo han estado siguiendo, al tipo saben que tiene, y cuando buscan encuentran de todo. Normalmente droga, dinero y armas, normalmente. Claro, pero que ocasiona molestia. Ocasiona molestia. Claro, porque estoy cumpliendo un allanamiento, sobre todo en la madrugada, entonces uno se viene como despertando, etc., como cuando tiembla de madrugada, uno se despierta así como a medias. Entonces, esas molestias no constituyen vejación injusta. Ya. Entonces, ¿a quién se está sancionando? Al empleado público que comete cualquier vejación injusta contra las personas. Entonces es una expresión bastante amplia. ¿Qué es lo que es vejación? Vejar a alguien denota de por sí un maltrato de algún tipo, generalmente psicológico, o de cualquier otra índole que signifique un menoscabo a la persona o a sus intereses. Maltrato psicológico que significa un menoscabo a la persona o a sus intereses. Maltratar, molestar, perseguir a la persona, causarle algún tipo de padecimiento, etc. Entonces es amplia la expresión. Por ejemplo, vejar a una persona, así bien simple, empujarlo, si no es necesario. Si ustedes le están diciendo está detenido, señor, le lee los derechos, etcétera, suba al carro policial y no se quiere subir, bueno, hay que empujarlo. Ahora por cualquier cosa se interpone, no sé, un recurso de amparo, pero bueno. Pero cuando no es necesario, no. ¿Para qué empujar a una persona si no es necesario? Porque eso no le causa lesiones. Empujarlo, tironearlo de la ropa, por ejemplo, si no es necesario. ¿Para qué? Para menoscabarlo, maltratarlo. Son muchas situaciones, pero la idea es esa. Esa es una vejación injusta. Entonces se sanciona el empleado público que causa cualquier vejación injusta. Se sanciona el empleado público que causa cualquier vejación injusta. ¿Cuándo?
cuando está desempeñando un acto del servicio, porque es para eso, ¿no? Desempeñando un acto del servicio, cualquier vejación injusta. Por eso que ustedes ven que ahora al contrario se toman precauciones que a veces están como de más, pues, de repente, como se llama, le pone la mano en la cabeza al delincuente, que es súper malo, ¿no es cierto?, para que no se haya pero ni a pegar en el auto, porque podrían acusar a Carabineros, ¿no es cierto?, de que el que mató a la niñita, Carabineros estaba cometiendo una vejación injusta. Entonces, que se siente con cuidado, bueno, pero de eso se trata, de no maltratar a nadie, de no menospreciar a nadie. Si no es necesario, la persona entrega todos los antecedentes que le están pidiendo, que se lo pasa, ¿para qué? Sentarlo en el suelo o acostarlo en el suelo. Si es que no hay peligro de que pueda tener un arma, etcétera. Claro, si hay sospecha de que va con un arma, etcétera, sí. Bien, eso es una situación que va a tener que calificarse en el in situ, digamos, en el lugar y en el momento, ¿no? En el lugar y en el momento. Eso es entonces la sanción a este funcionario público que, desempeñando un acto de servicio, causa cualquier vejación injusta contra los particulares. Ahora, el inciso segundo está en relación con otros artículos del Código que han incorporado a ciertos grupos etarios, como se llama ahora, de personas, a la cual se le están reconociendo derechos, porque en estos países nuestros, sobre todo, ya no hay respeto por nada ni por nadie, por nada ni por nadie. Entonces, a la fuerza, la ley está tratando de que se respete a cierto grupo etario. Entonces, el inciso segundo del 255 sanciona al empleado público que, desempeñando un acto de servicio, cometiere cualquier vejación injusta en contra de quién ahora, de un menor de edad, o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público. Si el empleado público causa o comete cualquier vejación injusta desempeñando un acto de servicio en contra de alguno de estos grupos de personas, va a tener la pena aumentada en 1 grado. O sea, de reclusión menor en su grado mínimo se va a subir a reclusión menor en su grado medio, cuando se comete contra alguno de estos grupos de personas. Este inciso segundo del 255 hay que relacionarlo, por ejemplo, con el artículo 150D que nosotros estudiamos a propósito de la tortura. 150D. El 150A habla de aplicar, ordenar o consentir tortura, ¿no es cierto? Claro. Y el artículo es largo y realiza una serie de descripciones, incluso nos dice qué debemos entender por tortura. Pero hay otro artículo que es el 150D, que se refiere al funcionario que aplicare, ordenare o consintiere que se apliquen a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya no estamos hablando de tortura, estamos hablando de un grado inferior a la tortura. En el 150A, 150B y 150C nos referimos a la tortura, pero en el 150D nos referimos a aplicar, ordenar o consentir tratos crueles, a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y dice la ley que no alcancen a constituir tortura. O sea, le faltó un poquito para constituir tortura, o mucho para constituir tortura.
Y en el inciso segundo de este 150D se señala: si la conducta descrita en el inciso precedente, es decir, aplicar, ordenar o consentir a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se cometiera en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodio o control del empleado público, la pena se aumentará en 1 grado. Es decir, exactamente lo mismo que en este caso de vejación injusta que comete, ¿no es cierto?, el funcionario público. De nuevo se está aumentando la pena. Acá la pena en el 150D será castigado con la pena de presidio menor de su grado medio a máximo. Entonces, como se aumenta en 1 grado, será de presidio menor de su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Mayor la pena que en estas vejaciones injustas. Pero también se está protegiendo a este grupo de personas. Ojo con esto. Porque después también hay otra relación en otras normas nuevas, en el párrafo tercero bis del libro séptimo del Código, se habla del maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Y en el 403 bis, norma que es ahora del 2017, también es bien nuevita, es conveniente que la sepan ustedes. 403 bis sanciona al que, fíjense ustedes, es complicado esto, aquí sí que se puso complicada la ley. 403 bis, el que de manera relevante maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422, será sancionado con prisión en cualquiera de su grado o multa. Es complicado, ¿por qué? Porque se trata que de manera relevante maltratare corporalmente. Maltratare, no estamos hablando de lesiones todavía, pero aquí es un maltrato físico, porque habla maltratare corporalmente. Y en el inciso segundo dice 403 bis, el que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor de su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. Se llama maltrato corporal, nada más. Aquí vienen los tirón de pelo, empujones, maltrato físico, a cualquiera de estos grupos etarios. Ojo, miren que ahora hay mucha gente que con este tipo de grupos etarios creen todo lo contrario, es decir, que creen que son personas que están para abusar de ellas. Y no es así. Ustedes son estudiantes de Derecho, así que ustedes tienen que conocer estas disposiciones. Bueno, por último, alguien de la calle, qué sé yo, o sobre todo si no tiene muchas ocasiones y no las conoce, bueno, se entiende. Pero ustedes no. 403 ter, el que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del artículo 403 bis, todos estos grupos que les estoy señalando, a un trato degradante, no estamos hablando de lesiones acá, ni físicas ni psicológicas,
trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo. Simple delito también. Solo trato degradante, nada más. Algunos de estos grupos que les estoy señalando. 403 cuáter. El que cometiere cualquiera de los delitos contemplados en los párrafos 1, 3 y 3 del título 8 del libro segundo de este código, encuentra un menor de 18 años, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, además será condenado a la pena de inhabilitación absoluta temporal para ejercer los cargos contemplados, etc. Así que, ojo, hay 3 grupos de disposiciones que o aumentan la pena en el caso del vejamen injusto, de la vejación injusta, o crean unos tipos penales nuevos, simples delitos, respecto de estos grupos de personas. Así que no es menor, porque si se comete una vez, ¿no es cierto?, va a tener la pena menor, pero si se es reincidente en lo mismo, ya ahí va a haber problema incluso para poder optar a algún beneficio. Entonces, eso es lo que podemos decir en relación con este artículo 255, que sanciona al empleado público que, desempeñando un acto de servicio, cometiere cualquier vejación injusta en contra de las personas. Y ahí es donde me referí a estos grupos de personas que ahora están más protegidos que antes por el legislador penal. Así que si ustedes quieren, hagan la referencia del 255 inciso segundo con el artículo 150D relacionado con los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura respecto de estos mismos grupos de personas, y con el artículo 403 bis y siguiente, que dice en relación con un maltrato grave, maltrato grave que puede ser físico o psicológico, sin causar lesiones, solamente una especie de vejación injusta. Maltrato corporal y trato degradante. Bien, seguimos en nuestro estudio entonces. Artículo 256. ¿Se sanciona a quién? El empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos, será castigado con las penas de la suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Entonces, el empleado público del orden administrativo, que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes. Así estamos hablando de empleado público del orden administrativo. Permiso un segundito. Perdón. Entonces, estamos hablando de empleado público del orden administrativo,
que maliciosamente retardar o negar a los particulares la protección o servicio que deba dispensarle en conformidad a la ley y reglamentos. Si este delito es cometido por empleados ya no del orden administrativo, sino que ¿cómo se llama?, por jueces o por funcionarios del Poder Judicial, entonces estaríamos en presencia seguramente de un delito de prevaricación. Claro, ahí vimos, ¿no es cierto?, una serie de casos de prevaricación cuando existiendo antecedentes, así bien en general, ¿no es cierto?, cuando existiendo antecedentes para decretar una libertad no se decretaba, por ejemplo. O el caso contrario, cuando existiendo antecedentes para poder encarcelar no se encarcelaba, etcétera, una serie de situaciones, ¿no es cierto?, en las que participaban los jueces. Acá se trata, ¿no es cierto?, de otro tipo de empleados, de empleados del orden administrativo, ¿no es cierto? Es decir, estamos refiriéndonos acá a la típica administración pública, que maliciosamente retardaren o negaren a los particulares la protección o servicio que deba dispensarle en conformidad a las leyes y reglamentos. Por ejemplo, retardaren o negaren el servicio que deben dispensarle en conformidad a las leyes y reglamentos. Esto se ve a diario, o se veía, pues ahora que estamos en la pandemia ya ni se ven los funcionarios públicos, no sé dónde están, se desaparecieron, están todos encerrados por la pandemia, pero uno, por ejemplo, ustedes van a un servicio público y el servicio público no cumple con las labores que tiene que cumplir en relación con los particulares que acuden a él para que les preste el servicio. Pero parece que esta expresión prestar el servicio la entienden como paletear el servicio, lo que conversábamos delante. Yo lógicamente que he vivido mucho más que ustedes, ¿no es cierto? He visto en muchas ocasiones, me ha tocado a mí mismo ir a un servicio público, llegar al mesón y ver cómo los funcionarios están ahí al otro lado del mesón, en su escritorio, conversan entre ellos, qué sé yo, y la gente está, a veces me ha tocado a mí también, estoy en el mesón y hay otro al lado mío, qué sé yo, porque hay varios funcionarios y conversan y como que uno no existiera, ¿no? Y si uno, como se llama, oiga, ¿me puede atender a alguien?, se toma como que prepotente o es complicado, complicado. Después la vida afuera, el enfrentamiento con el funcionario público es una cosa increíble. Nosotros en la escuela siempre tratamos de que ¿cómo se llama?, de que todo lo que sea de carácter administrativo, qué sé yo, al alumno siempre se lo haga si es posible en el momento. Y hay otros lugares en donde por naturaleza, más o menos, o por inercia, hay que decir no. Oiga, ¿hay formulario? No hay. Y a lo mejor a ustedes han escuchado en la televisión que hay unos formularios especiales para dar cosas. No hay. Ahora, por ejemplo, ustedes ven con la pandemia, ¿a cuánto le ha pasado que han querido solicitar un servicio? Solicitar el permiso a la famosa comisaría virtual y está el servicio caído. Increíble. Entonces, yo voy una vez al mes casi al supermercado para tratar, y a veces me faltan cosas, qué sé yo, y tengo que arreglármelas de alguna manera para no pegarme el bicho y a veces una vez tuve que ir y ya en el teléfono que me metí y no me recibía el asunto de la comisaría virtual. Menos mal que tocó un tipo que entendió. Entonces, bueno, eso es porque somos países, ¿no es cierto?, como dicen los españoles, tercermundistas. Somos tercermundistas.
Tercera norma, 257. El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o testimonio o impidiere la presentación o el curso de una solicitud. Si el testimonio, certificación o solicitud versan sobre un abuso cometido por el mismo empleado, la multa será de 11 años de unidades tributarias. Aquí ya es un caso, ¿no es cierto?, de mala fe, pues, ya aquí el colmo, y la pena es bastante baja, porque fíjense ustedes que sanciona al empleado público que arbitrariamente, ¿no es cierto?, antojadizamente, que significa normalmente contra la ley o contra el derecho en general, llámese reglamento, decreto, lo que sea, eso significa arbitrario, rehúsa dar certificación, o sea, tiene que dar la certificación y no la da, o testimonio, no lo da. A mí me llama la atención, por ejemplo, ustedes que estudian, ustedes que saben harto proceso penal, ¿no es cierto? Ya. Fíjense que en el Código Procesal Penal del sistema nuevo, yo tengo varios códigos acá, todos fotocopiados, en el Código Procesal Penal del sistema nuevo, casi está calcado el sistema antiguo en esta materia, en relación con los funcionarios que tienen la obligación de denunciar, y yo veo cómo se llama, delitos que hasta causan alarma pública, y el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la investigación, obviamente que tiene la obligación de denunciar, y un montón de funcionarios públicos. Y no los veo que denuncien. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un acto que no se realiza, punto nomás. El empleado público que arbitrariamente rehusare la certificación o testimonio o impidiere la presentación o el curso de una solicitud. Me ha tocado a través del tiempo, en el ejercicio de la profesión, casos de personas que han ido a colocar una denuncia a la policía, cualquiera de las dos, porque ha pasado con las dos, y la policía ha tratado de convencer a la persona, oiga, mire, acá no se saca nada con esto, tiene testigos, tiene esto, no saca nada con poner la denuncia, a perder el tiempo, ¿para qué esto, para qué? Imagínense, la policía cuando tiene que hacer todo lo contrario, debería partir corriendo a perseguir a la gente. Si no le ha pasado, bueno, porque todavía no están trabajando, algunos. Digo, en esto. Entonces acá nos encontramos con que se sanciona al empleado público que arbitrariamente, es decir, antojadizamente, en contra del derecho, rehúsa dar certificación o rehúsa dar testimonio, o niega a los particulares la protección o servicio que deba dispensarle en conformidad a la ley y reglamento. Ahora, el inciso segundo del 257 ya es el colmo, ya, porque dice, si el testimonio, certificación o solicitud que rehusó el funcionario público versa sobre un abuso cometido por el mismo funcionario público, la multa se aumenta. El colmo, ya, el colmo. Claro, si no quiere dar un certificado, y esa es la razón de que ustedes le piden que certifique que no quiere dar un certificado, y se niegan incluso, ¿qué hacen ahí? Y si recurren al superior jerárquico tampoco lo hacen, ¿qué hacen ahí? Estamos hablando de normas penales, ¿no es cierto? Normas penales. ¿Cómo decían respecto de las normas penales, ¿cierto? Que eran las que
¿cómo se llama?, protegen los bienes jurídicos más importantes, más caros del ser humano. Más caro en el sentido de amor, de protección, no de caro de plata, ¿no? Y sin embargo se ve a cada rato que se violan estas normas. Después, en el 258, el empleado público que solicitara a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución será castigado con la pena de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio. El empleado público que solicita a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución. Solicitar, ¿no es cierto?, es requerir de amores a una persona. El empleado público solicitar requiere de amor a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución. ¿Puede haber algo más indecoroso que esto? Que se aproveche estamos hablando de un empleado público, ¿no es cierto?, que solicite a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución. Es decir, le está sacando un provecho amoroso, ¿no es cierto?, a una resolución que depende de la persona, del empleado público. Este delito, si era cometido por jueces, era un caso de prevaricación dolosa. Pero fíjense ustedes que este numeral, del 223, número 2, fue suprimido. ¿Por qué fue suprimido? No sé. Ahora solamente está el numeral 1, cuando se vienda a fallar en contraley expresa y vigente en causa criminal o civil, y cuando ejerciendo las labores de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, se buscan o solicitan a personas imputadas que litigue ante ellos. Bien, esos son casos de prevaricación judicial. Imagínense, qué indecoroso, ¿no? Qué tremendo. Aprovecharse del cargo para poder requerir de amores a una persona. Después, en el 259, inciso primero, se dice: el empleado que solicitara a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo sufrirá reclusión menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial temporal por el cargo de oficio en su grado medio. El empleado que solicita a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo, al igual que el caso anterior, es un delito formal. En el caso anterior también bastaba con solicitar, es decir, con requerir de amor, aunque no se produjera ningún resultado. Acá lo mismo. También se trata de solicitar a personas sujetas a su guarda por razón de su cargo. O sea, estamos hablando acá del guardador, el empleado que solicitara a personas sujetas a su carga. Este guardador se refiere a las guardas que ejercen funcionarios públicos. No estamos hablando de la guarda que realiza un particular, que también es un acto indecoroso, ¿no es cierto? Si el guardador está, ¿no es cierto?, para proteger al pupilo, y no para aprovecharse del pupilo. En este caso, el empleado público que solicita a personas sujetas a su guarda por razón de su cargo. Ese empleado está para proteger a ese pupilo que está bajo su cuidado por razón de su cargo. Sería el caso, por ejemplo, de los que están a cargo, ¿no es cierto?, de estos establecimientos de menores, por ejemplo. ¿Para qué están? Para proteger a los menores.
Bueno, lamentablemente hemos visto en los últimos años respecto de estos lugares de protección a los menores que ha pasado cada barbaridad que no se trata de no comentarlo, porque en realidad hay que comentar estas cosas porque son demasiado graves, ¿no? Pero pasan. Es decir, ¿cómo se llama? El que tiene que cuidar en este caso al menor se aprovecha de la situación, hace todo lo contrario. Y el inciso segundo señala: si la persona solicitada fuere cónyuge, conviviente, descendiente, ascendiente o colateral hasta el segundo grado de quien estuviera bajo la guarda del solicitante, las penas serán reclusión menor en su grado medio a máximo, e inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. Es decir, acá ya no se trata de solicitar a persona sujeta a guarda, sino que solicitar a persona que sea cónyuge, conviviente, o sea, más alejado todavía del parentesco, y sin embargo se sigue aprovechando del cargo este funcionario, que tiene que proteger al menor y por ende no realizar estos actos delictivos, en contra del menor, para ya no protegerlo, sino que desprotegerlo. Bien. Y por último hay unas disposiciones generales, que son las que cierran este título en el párrafo 13. Ahí nos encontramos con que hay 4 artículos: el 260, el 260 bis, 260 ter y 260 quater. Bueno, al artículo 260 nos referimos cuando hablamos respecto de 3 materias que eran necesarias tener en cuenta para iniciar el estudio de este título quinto, delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, y que era hablar, ¿no es cierto?, del bien jurídico protegido, de lo que era funcionario público y de qué ocurría con los terceros extraños copartícipes. Así que ahí ya nos referimos a lo que es, ¿no es cierto?, el concepto de funcionario público que aparece en este artículo 260. Y ¿no es cierto?, habíamos concluido que se trataba la idea general de ejercer una función pública, más allá de quién nombraba, de quién pagaba el sueldo y a quién y de qué tipo de nombramiento se trataba, si era de nombramiento propiamente dicho o de elección popular. Entonces hablamos que se trataba, ¿no es cierto?, de una función pública que realizaba la persona bajo subordinación o dependencia del Estado de Chile. Eso es lo que interesa, que se trate de una función pública realizada bajo subordinación o dependencia, más allá de estas cuestiones que les acabo de señalar. En el 260 bis se refiere a una cuestión de carácter procesal, en el sentido de que los delitos contemplados en los párrafos tanto, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr desde que el empleado público que intervino en ellos cesare en su cargo o función. Es una norma de carácter procesal penal, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza a correr la prescripción de la acción penal? Desde que cesa en su cargo o función. Pero si el empleado dentro de los 6 meses que siguen al cese de su cargo o función asumiera uno nuevo, con facultades de dirección, supervigilancia o control respecto del anterior, el plazo de prescripción empezará a correr desde que cesare en este último. O sea, si adquiere otro cargo parecido, se corre, ¿no es cierto?, el momento de empezar a contar el plazo de prescripción. Luego, en el artículo siguiente, en el 260 ter, se considera agravante de los delitos señalados el hecho de que los responsables hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles.
Siempre que esta o aquella no constituyeron una asociación ilícita, de que trata el artículo tanto, nosotros vamos a estudiar más adelante el delito de asociación ilícita. Así que eso es un caso de agravante cuando hay, ¿no es cierto?, una agrupación que se ha formado para cometer este tipo de delitos, excepto que se trate de una asociación ilícita que trata directamente los artículos que se señalan acá. Y por último, en el 260 quater se señala que será circunstancia atenuante de responsabilidad penal de los delitos señalados la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito. Y en estos casos el tribunal va a poder rebajar la pena hasta en 2 grados. Y aquí el legislador se preocupa de señalar qué es lo que se debe entender por cooperación eficaz. En el inciso segundo de los 64 dice: se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso anterior. Establecimiento del hecho punible, de la participación, etc. Dice que las circunstancias atenuantes previstas en este artículo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de estos o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, a los que sean fiscales del Ministerio Público, ni a aquellos que perteneciendo no al orden judicial ejerzan jurisdicción. Es decir, a ciertos funcionarios públicos de alto nivel no se les considera esta atenuante de cooperación eficaz porque tienen la obligación precisamente de denunciar este tipo de delitos. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá y vamos a seguir en la próxima clase con el título sexto. Con el título sexto.